Cuando termino ese cuento, estoy escribiendo la que va a ser la primera frase del libro, que dice: los papás siempre dicen, cuando yo tenía tu edad, era el mejor de la clase. Bienvenidos al Paraguas, un podcast de literatura infantil y juvenil. Yo soy Zuli Pardo. Yo soy Marcela Escobar. Yo soy Lina Rojas. Y yo soy Yolanda Reyes. Y les invitamos a que nos acompañen a conversar sobre literatura, sobre historias de lectura y sobre clásicos de la literatura infantil y juvenil. Qué felicidad llegar hasta este capítulo de la temporada. Hoy vamos a cerrar con un gran clásico que es muy especial para mí. El título de este libro del que vamos a hablar hoy es El terror de Sexto B, de la autora colombiana Yolanda Reyes. Para contarles por qué este es el clásico, necesito que vayamos no muy en el pasado, aunque esta historia empieza en mi infancia. Esta historia cobra sentido en mi último semestre del pregrado. Cuando yo estaba estudiando literatura, tomé la decisión que yo quería investigar sobre libros para niños y jóvenes. Y como es parte del currículo, tomé una clase que se llamaba Seminario de Investigación. Y ahí estaban sentados un montón de compañeros míos con quienes yo había compartido los últimos años de mi vida, con quienes había conversado un montón de otros libros, pero nunca habíamos tenido el momento de hablar de algo diferente a la literatura para grandes, entre comillas, ¿no? Yo no tenía muy claro qué quería investigar y empecé a dar títulos, empecé a dar autores, cosas que yo conocía, cosas que me interesaban, y algunos se atrevieron a dar otros títulos, pero ninguno coincidía con el otro. Todos decíamos títulos y autores diferentes. Se notaba que todos habíamos tenido experiencias lectoras muy diferentes en nuestras infancias. Algunos habían sido lectores muy privilegiados, otros un poco más ávidos, otros más curiosos, otros habían pasado la literatura para adultos, de no entre comillas, un poco más rápido que los otros. Y un momento donde una compañera, Carolina Cintura, me dijo: Lina, ¿y si hablas con la mamá de Emilio? Ella es autora de libros para niños. Y yo, no sé de quién me hablas. Ninguna de las dos pistas me daba un nombre. Y me dijo: es Yolanda Reyes, la autora de El terror de Sexto B. Y todos en la sala nos miramos y todos dijimos: yo leí ese libro de pequeño. Ahí en ese momento todo en mi cabeza hizo clic. Yo entendí que la literatura para niños podía tener el mismo carácter universal de la que tanto llevamos hablando, y empezamos a compartir anécdotas. Y por un segundo, Lina, de yo no sé qué edad habré leído este libro por primera vez, llegó a esa sala y empezó a hablar. Fue increíble. Cuando decidimos hacer esta temporada, yo sabía que teníamos que hablar en algún momento, mencionarlo al menos, este libro. Y estoy súper feliz porque no solo lo vamos a mencionar, sino que le estamos dedicando un capítulo entero y tenemos el placer de estar hoy con Yolanda Reyes. Entonces, Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí y quisiera que te presentaras, pero como hay tantas facetas de una misma persona, quisiera conocer hoy por un rato a la Yolanda, autora de este libro de la infancia de muchísimos colombianos. Ay, oye, esto es muy emocionante todo lo que has dicho, pero muy emocionante. Esa historia la guardaré en el corazón, y espero oír este podcast muchas veces. Lo voy a oír todas las noches, como esas personas que piden un cuento, esos niños que piden siempre el mismo cuento antes de dormir. Entonces, cuando esté bien desanimada, porque a veces en esto estaré desanimada, escribir a veces desanima, pondré esta historia que acabas de contar y seré muy feliz. Bueno, entonces me voy a presentar como la mamá de Emilio, tal vez, para retomar lo que dijiste. La mamá, ni siquiera la mamá de Emilio. Soy la mamá de Isabel, y creo que Isabel es muy pequeña, y yo estoy empezando a escribir El terror de Sexto B. De hecho, Isabel acaba de nacer, es mi hija mayor, ahora está dormida. En ese tiempo. Estoy más o menos hablando de 1989, y yo ya no trabajo en la Fundación Rafael Pombo, ya no soy profesora. No, ya no soy profesora del Colegio Marymount. Sí, todavía soy profesora del Colegio Marymount. Soy la directora del departamento de extensión cultural de ese colegio, y mi trabajo, uno de mis trabajos,
es hacer que las niñas disfruten los libros, que la biblioteca sea un centro cultural, que haya teatro y actividades extracurriculares y como trabajar en eso de la cultura, pero en estos momentos estoy escribiendo la primera frase del terror de sexto B, que dice, bueno, no es la primera frase del terror de sexto B, en realidad es la primera frase de un cuento que dice, era domingo en su peor hora, 6 en punto de la tarde, al otro día, colegio. Y yo soy también la profesora de sexto grado, pero estoy en licencia de maternidad, estoy escribiendo ese libro y estoy pensando cómo haré cuando sea domingo en su peor hora, 6 en punto de la tarde, al otro día colegio, y yo tenga que volver a dar clases en sexto B y dejar a mi hijita. ¿Con quién? ¿Con quién la voy a dejar? La llevaré a la guardería del colegio, 6 en punto de la tarde. Y después también en ese tiempo, cuando termino ese cuento, estoy escribiendo es así, la que va a ser la primera frase del libro, que dice, los papás siempre dicen, cuando yo tenía tu edad, era el mejor de la clase. Dicen un montón de cosas, bueno, no me acuerdo las palabras textuales en este momento, dicen muchas, muchas cosas, pero claro, es que solo se acuerdan de las vacaciones, no se acuerdan de un montón de cosas. Y ahí en ese prólogo que se llama Circular para los lectores de estas historias, dice que no solo los niños a veces no lo pasan tan bien en el colegio, sino que también sé de una profesora que tenía que dar clases en sexto B y la mamá casi tuvo que ir a hablar al colegio porque no le ponían atención. Bueno, ahí cambié y es una profesora de música, pues para que no se den cuenta de que soy yo. Tengo terror de sexto B, voy a dejar a mi hija. Eh, Después tengo que volver al colegio, no sé si voy a seguir trabajando ahí. Me interesa mucho, mucho escribir, me gusta mucho leer. Le he mostrado este manuscrito y otros manuscritos a mucha gente, no me ponen tanta atención. Escribí una agenda para el colegio y las vacaciones, un libro que escribimos todos los años que se llama El Libro de los Días con Clarisa Ruiz. Esa agenda tiene poemas, cuentos, todos los años la estamos escribiendo, pero yo ahora siento que quiero escribir este libro que tiene que ver con el colegio, porque creo que el colegio es un estado que dura toda la vida, que muchas veces en la vida es domingo a las 5 en punto de la tarde, al otro día colegio y no hemos hecho las tareas y no sabemos qué va a pasar mañana y tenemos terror de lunes, terror de sexto B. Bueno, esa sería mi presentación. Yolanda, muchísimas gracias por esa presentación. Se nota que eres una narradora. Entonces ahora quiero saber, Zuli, Marce, ustedes dos, ¿cómo llegan a mi clásico de final de temporada? Yo la verdad siento que es un libro que siempre estuvo en el radar, pero a mí no me tocó leerlo en el plan lector del colegio. Sabía que estaba, lo vi en la biblioteca, pero no, como no tocaba, como no era obligatorio, pues no llegó a mis manos como parte de la lectura de aula. Sin embargo, han pasado un par de cosas y es que, bueno, por un lado Lina lo trajo y cada vez que una propone un libro, pues las otras también lo revisan, lo leen y nos conectamos con estos libros que compartimos. Pero además dio una casualidad y es que la semana pasada hablando con una amiga que es profesora de un colegio que se llama María Cristina, algo le conté y le dije, ay, estamos en este podcast y vamos a hablar con Yolanda Reyes. Y me dice, no puede ser. Y justo mis niños están leyendo el terror de sexto B. Entonces, ¿por qué traigo esta historia a colación? Pues porque Lina lo trae, Yolanda nos cuenta este momento en que lo está escribiendo a finales de los 80s y mi amiga en el 2021 lo sigue leyendo con sus niños. Entonces yo creo que estas pistas evidentemente muestran cómo es un libro que sin duda es un clásico en literatura infantil colombiana. Y después de leerlo entendí por qué, pues porque es un libro que uno lo conecta y me hizo pensar en la Marce cuando tenía 10, 11, 12 años, entre quinto y sexto, pensando en ese domingo a las 6 de la tarde
después de volver de las vacaciones, que uno no quiere entrar al colegio y que uno se está inventando cualquier tipo de enfermedad para no entrar porque era terrorífico. Entonces en esas historias me pareció maravilloso y bueno, ¿cómo te fue a ti? Yo lo leí ya grande, porque cuando este libro fue publicado, yo ya estaba en mi adolescencia. Lo leí precisamente porque yo estaba en la universidad, yo me quería postular una beca y yo quise entrevistar a Yolanda Reyes y dije, no, pues para entrevistarla necesito leerme hartas cosas de ella. Y pues ahí fue la primera vez que leí ese libro. La siguiente vez que lo leí fue ahorita con Joaquín y fue muy divertido ese ejercicio de lectura en voz alta, porque además de todo tuvimos la posibilidad de como de gozarnos ese lenguaje oral, que además de todo me llevó mucho a mis años de colegio. Sentí esa angustia del domingo por la tarde, sentí también como eso de no sentirse uno como muy identificado con nada. Creo que los distintos cuentos me fueron llevando a distintos momentos de mi vida, eso fue muy bonito. Pero antes de cerrar esta intervención, yo quiero retomar lo que dijo Yolanda del libro de los días. O sea, ustedes no saben lo que era para mí ese libro, la agenda de los días. Era como un objeto de lujo y a mí me regalaron uno. Las niñas que tenían esa agenda eran como las envidiadas por el resto del curso. Me acuerdo que tenían las hojas de colores, me acuerdo de las ilustraciones, me acuerdo del cuadrito para cada día en donde uno podía escribir porque era amplio, no sé, pedacitos de literatura que uno encontraba por un lado y por el otro. Me acuerdo que la guardé por mucho tiempo hasta que, bueno, ya en una de esas revisadas de cuadernos viejos salió. Creo que con esta conversación estoy evocando muchas situaciones de la Zuli niña. Yo quiero meter la cucharada ahí y es que además leyendo los cuentos de Yolanda también como Marce adulta hace un par de semanas, también me desplacé a la Marce niña pero en esa transición de adolescencia y me acordé también de los cuentos de Rodari que había leído en primaria y también quiero dejar esta pregunta aquí para más adelante específicamente con los cuentos para jugar. Es que eso es lo que hacen los clásicos, ¿no? Nos siguen comunicando una y otra vez y eso da cuenta de trabajos que son cuidados, que efectivamente les llegan a los lectores. Creo que la conversación está justamente para eso. Entonces, em, pues Yolanda nos hizo un viaje al pasado. em, yo leí el libro ya más grande, o sea, yo leí el libro cuando el libro ya tenía unos 10 años en el mercado, más o menos, porque pues el libro fue galardonado en el 94, yo tenía 2 años. Eh, o sea, eh, ni Emilio ni yo existíamos cuando el libro empezó a nacer, entonces no fuimos los primeros lectores. Yo lo leí más grande. em, y curiosamente, los sentimientos que ustedes mencionan es esa sensación de, ay, qué horror volver a clases, qué cansancio este domingo, y además que el domingo a las 6 de la tarde llega un sentimiento extrañísimo cuando uno está en el colegio. Esa es la hora donde uno se acuerda de la cartulina, donde uno se acuerda que esa semana va a haber un examen, esa es la hora donde uno se acuerda de la incomodidad de la semana anterior y está pensando en la semana siguiente. El domingo a las 6 de la tarde es una hora que yo no quiero volver a repetir, pero que cuando uno es profe, uno la repite, porque aquí lo vemos en este libro, los profes vuelven a sentir 6 de la tarde domingo una y otra vez, ad infinitum. Entonces, creo que esa es la gran magia del terror de Sexto B, y es que efectivamente le sigue hablando a las generaciones de lectores. Porque siempre además hay un domingo en su peor hora, aunque ya no vayamos al colegio ni seamos profesores, siempre. El domingo se siente una cosa en el estómago y el colegio se parece mucho a la vida. El colegio es la horda primitiva. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora en cuarentena y en tiempos de pandemia es la primera salida a donde quiera que sea, la primera vez que volvemos a hacer algo, porque hay muchas cosas que estamos volviendo a hacer por primera vez, dan un poco de terror de sexto B, dan esas mariposas en el estómago. ¿Tú te alcanzaste a imaginar en el 94, cuando enviaste el manuscrito de El terror de Sexto B al concurso Premio Noveles Talentos de Literatura para Jóvenes de Fundalectura, que además pues viene con un giro de tuerca con el título que realmente mandaste? ¿Pensaste que iba a pasar algo con ese manuscrito? Ahorita nos contabas que como que no te prestaban del todo atención. Sí,
No, pero es que además, mira, antes de ese concurso, yo me gradué como una perdedora profesional de concursos. O sea, cuando yo me gané ese premio, yo empecé a escribir el terror de sexto B en 1989. Escribí el primer cuento, que es el del día en que no hubo clase, que ya les conté. Después apareció el árbol de un árbol terminantemente prohibido. En algún momento ustedes mencionaron a Rodari, y yo creo que por ahí hay mucho de Rodari, como ese ¿qué pasaría si? Y después una amiga me contó que su sobrino Santiago se había enamorado en las vacaciones de una sueca que se llamaba Frida, y ese fue un cuento que yo escribí casi en un taxi, iba para una reunión en el Cerlalc, y ella me contó eso y yo empecé a escribir, y yo escribía en el taxi de regreso al estudio, y Frida y no sé qué, y me contó toda la historia, y yo decía, yo no quiero que se me olvide nada. Y bueno, con esas tres historias yo hice el prólogo, que se llama, dije, tengo aquí un libro sobre el colegio, lo mandé a un concurso con el prólogo, perdí ese concurso, lo mandé, y cada vez que perdía un concurso, yo escribía otro cuento. Cuando perdí ese concurso escribí Martes a la quinta hora, o la clase de gimnasia, que es la historia de Juliana, que era lenta, pesada y gorda, y que siempre iba para el otro lado y odiaba la clase, y trotaba mal, y todo le salía, si el profesor decía a la derecha y ella era a la izquierda, todo era al revés, como que no, esa gente que no es buena para gimnasia, esa gente que no es buena en el colegio y en la vida, no somos buenos, pero es que en el colegio se nota tanto eso. Bueno, y así, y fui perdiendo concursos. Cada vez que perdía un concurso, escribía un cuento, porque yo en el fondo seguía creyendo en ese libro. Y yo seguía creyendo en ese libro por la misma razón por la que perdía concursos, porque los libros que ganaban eran muy distintos a lo que yo quería hacer. Eran libros que hablaban como de lo real maravilloso, que tenían un lenguaje muy florido. Yo quería hablar desde el corazón de un niño de ciudad. Quería también trabajar un lenguaje que se pareciera a una lengua muy simple, por eso que no estuviera trabajada, pero sí una lengua muy económica, y muy expresiva a la vez, y que recogiera como preocupaciones de niños reales, y no tanto como de esa idea nostálgica, o del niño que se sube, no sé, en un unicornio y atraviesa la Amazonía. O sea, yo no podía escribir eso porque yo no pensaba eso, y no sé si te estoy contestando, pero en 1994, y en algún momento empecé no a ganar, sino a quedar como de segunda, pero fueron bastantes concursos, y me parece que cuando uno cree en un libro, pues eso lo puedo mirar ahora, o en un oficio. Yo creo que Premio Nobel es Talentos fue un premio a la perseverancia más que a la literatura. Y cuando yo estaba ahí sentada el día que entregaron el premio, y Conrado Zuluaga, que era guau, el editor, decía, es que va a cambiar la literatura, porque esta manera de estar a favor de los niños, y se echó un discurso así. Yo decía, están hablando de mí, pero yo no sé, yo no me imaginaba. O sea, yo sí quería hacer algo diferente a lo que se hacía, pero en ese momento, pues realmente, eh, yo no sé si yo esperaba ganarme el premio. Yo lo que sí recuerdo, bueno, no, perdía tantos concursos que uno salta de júbilo cuando gana un concurso. Todos los escritores creo que tenemos en nuestro haber muchos concursos que no hemos ganado y que no contamos, y los que la gente conoce son los que uno gana. Pero lo que sí recuerdo más adelante, eso sí me parece estar sentada en el escritorio de Conrado Zuluaga, es ahí en la editorial, en Alfaguara, es que él decía, vamos a hacer un contrato para el Pacto Andino, que son Ecuador, Venezuela y Colombia. Y yo decía, yo como que pensaba, ay, pobre señor, para el Pacto Andino, yo contaba con los dedos, esto lo va a comprar, bueno, mi mamá que compre uno, mi papá que compre otro, así, y empecé, y los profesores, pero hay profesores que me van a odiar por el terror de sexto B. Y ahí va la pregunta, que se llamaba Un amor demasiado grande, el manuscrito que ganó, y tiene que ver con que Conrado Zuluaga me preguntó cuando ya lo iba a publicar. El premio de ese concurso era la publicación del libro, además de ir al Congreso de la IBI en Sevilla. Y él me dijo, ¿no tendrías otro cuento del colegio, Yolanda? Porque es que lo veo que sería bueno tener otro cuento. Y el terror de sexto B no existía,
pero bueno, esa es otra historia y será contada en su debido momento, como dicen en Las Mil y Una Noches. Entonces, esa es la historia de los cuentos que se fueron convirtiendo en el terror de Sexto B. Yo creo que en este momento valdría la pena que retomáramos lo del lenguaje. Precisamente una de las cosas que me llama más la atención de este libro es el ejercicio del uso del lenguaje. Y siento que, así como tú decías hace un momento, que tú querías hablar desde el corazón de un niño, lo logras y consigues que sea un niño que se logra mantener niño a pesar del tiempo. Fíjate que leemos ese libro hoy y sigue sonando la voz de un niño auténtico. Ese ejercicio del lenguaje, ¿cómo lo lograste, Yolanda? ¿Cómo conseguiste llegar a como nivel de fineza o a ese, o a ese nivel de escritura? Oye, pues muchas gracias por decirme eso. No sé, yo creo que hay una voz que es una voz interior, pero creo que también es mi voz, ¿no? Creo que el colegio sí es mi voz, pero no es solo mi voz. A ver, hay varias cosas ahí. Por un lado, yo estaba absolutamente maravillada con Maurice Sendak, el de Donde viven los monstruos. Qué lenguaje, qué economía. Claro, a mí me pasó un poco lo de Lina. Yo estudié literatura y nunca, jamás, bueno, exceptuando Las Mil y Una Noches con Giovanni Quesep y Moby Dick, pero la literatura para niños o la literatura infantil no era un asunto, o la literatura que leen los jóvenes no era un asunto de la facultad. Entonces, cuando yo llegué a la Fundación Rafael Pombo, yo descubrí a Sendak. Suena rarísimo decir uno, yo descubrí a Sendak. Claro, sí, lo descubrí y descubrí a Roald Dahl porque es que una persona que ha estudiado literatura, que ha sido maestra en un colegio de niñas y que llega a una biblioteca a abrir todos los libros posibles en un momento en el que está llegando la literatura infantil a Colombia, había al lado de la Pombo un sitio que se llamaba ACLIG, que era la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, que dirigía Silvia Castrillón, y ahí yo me encontré entre la Pombo y ACLIG, me fui encontrando con Ligia Boyunga Núñez, digo, con los libros, con Maurice Sendak y con el coloso, magnífico Roald Dahl. Y yo quería escribir así, o sea, yo quería escribir sin palabras que sobraran, sin adornos. Yo quería escribir, no sé, como se cuentan las historias. Y sí, yo quería escribir con puntos, eso sí me acuerdo que yo no quería escribir con muchas frases subordinadas, encontraba un poco anacrónica esa literatura como de la exuberancia, que trataba de imitar lo real maravilloso. Ya había pasado, estábamos en ese momento en el que el boom ya no era tan interesante, ya nos tenía deslumbrados a todos, pero no, yo no quería que en el mundo de los niños pasaran esas cosas de hablar de niños irreales, y eso pasaba por el lenguaje. Y yo creo que cuando uno hace literatura o cuando uno quiere trabajar en literatura, todo pasa por el lenguaje. ¿Qué sientes que es un niño o cuál es tu atmósfera? Y a mí me hacía guiños la literatura de lo urbano y me hacía guiños todo ese realismo. Y pensaba mucho también ahora hablando, pienso en Mirjam Pressler mucho, que también fue un descubrimiento en ese momento, y en Christine Nostlinger, y eran cosas muy raras y Colombia era muy declamatoria. Y yo quería hacer otra cosa. Por eso perdía, creo, los concursos, porque no hablaba, como decía una niña después que me decía, es que tú no dices, la hoja cayó volando por el aire, sino la hoja se cayó. Una niña que me entrevistó recién leyó El terror de Sexto B, y que me pareció tan precioso porque esa idea retórica del niño retórico era la que yo no quería definitivamente. Bueno, no era una postura tan, podría ser una postura de conocimiento, pero también era una postura emocional. Ese no era el niño al que yo le quería decir cosas, porque esa no era yo. Y yo creo que el niño al que uno le dice cosas es ese niño con el que uno se sigue encontrando todos los días, que es también la persona que uno es, que no es distinta a ese niño. No sé si me estoy haciendo entender. Soy yo,
y es mi lengua y son los niños con los que he compartido la vida y a quienes respeto profundamente. eh, y desde entonces creo que todo eso, más los autores que me inspiraron y que me cambiaron la película y que me dieron un rumbo para escribir incluso para adultos. Y eso que dices, Yolanda, me hace pensar en que también uno escribe para uno, ¿no? Cuando uno escribe, o sea, como que tu primer lector eres tú mismo. Uh-huh. Y quisiera hacerte dos preguntas, y es, ¿cuál es tu cuento favorito del terror de sexto B? ¿Y cuál fue el más difícil? O sea, ese que te sacó canas, que como que uno tiene la idea, pero no termina de darle forma y lo pedaleas. Pues no sé, yo creo que el cuento favorito para mí, fíjate que yo hablando desde las tripas, siempre que me piden leer un cuento que funcione, digo, y que tenga mi voz y que resuene con mi voz, leo Frida. Hace poco dije, no, para una universidad o algo por Zoom, y leí Un amor demasiado grande y pensé, este es mi cuento, amo ese cuento. Y el que me hizo sufrir un poco fue El terror de sexto B, porque fue un cuento que yo escribí después de haber ganado el concurso. Ese cuento no estaba en el concurso y ese cuento yo como que de cierta manera pensaba, ¿será que lo escribo? ¿Será que no lo escribo? Porque me lo contó un amigo, me dijo, tú deberías escribir esto y pasó en mi salón y era el salón de material didáctico y el terror de sexto B y el profesor se murió y yo decía, yo no puedo escribir, me van a censurar, como que había una parte de mí que decía, no, esto no es un libro, esto no es un cuento para niños. Entonces le di muchas vueltas a ese cuento que me pedían para completar el libro y le di vueltas porque como que luchaba con la idea de que un niño pudiera sentir que había matado al profesor. Después tú hice clic y eso también está en Boy Relatos de Infancia, algo parecido a lo que me contó mi amigo. Entonces, bueno, esos son los cuentos así como la relación. A veces me gusta más uno, a veces me gusta más otro, no sé, pero creo que en esos dos está un poco de mi alma, en los dos de amor que hay ahí. Bueno, pues yo coincido contigo con el del amor, me pareció, o sea, cuando lo leí, vi el del terror sexto y me pareció, quedé con la duda del final y dije, ¿será? No puede ser. Y ese fue el que más me evocó a Rodari, o sea, siento que además eres súper juguetona en ese cuento y es maravilloso, a pesar de la historia, que también es complejísima, pero el del amor me pareció, o sea, me vi, o sea, como que uno, casi que uno está como espiando a los personajes, además lo que decía Azul, la manera como lo describes, lo que cada uno hace, lo que cada uno siente, y al final es redondo, o sea, no sé, quedé como, ay, o sea, quedé profundamente conmovida. Ah, pues sí, ese es un cuento y además es una historia que yo viví, es una historia de una amiga, es que te quieran tanto, un amor que te queda demasiado grande. Y todas esas cosas que pasan en el colegio, de pronto lo que quiero es que alguien me dé la mano y me lleve a comer un helado, esa cosa de estar en el borde de algo que uno no termina de entender, que también es la complejidad del amor, la complejidad de las emociones en el tiempo escolar, ¿no? El adentro y el afuera, no sentirse uno capaz de afrontar ciertas cosas, o tener la fuerza de Juliana, que también adoro, porque si tú me dices en dónde está mi corazón, también hay un poco de mi corazón en Martes a la Quinta Hora o la clase de gimnasia, y por supuesto en Saber Perder de Federico Nieto. Ese lo escribí, Saber Perder, fue el último cuento que escribí antes de ganarme el concurso de Fundalectura. Cuando había perdido un concurso número no sé cuántos, escribí Saber Perder porque seguía creyendo en ese libro. Me fui a comprar un cuaderno de premio de consolación. Cuando perdía me compraba algún regalo y me fui a comprar un cuaderno que tenía Frida Kahlo en la portada y escribí Saber Perder en ese cuaderno. Ojalá lo encontrara porque es muy bonita esa historia y ahí gané. Así es. Me llama mucho la atención también la manera como una anécdota, algo que te cuenta un amigo, se convierte en una historia. ¿Cómo logras eso? O sea, ¿cómo le pones literatura a una historia de alguien? Yo creo que es que la literatura es eso, es buscar las historias, es estar con las orejas abiertas, siempre las historias aparecen. Además, cuando ya aparece y me sigue pasando, cuando aparece la voz de
un libro y un libro se empieza a perfilar y a crecer dentro de uno, incluso antes de empezar a ser escrito o en el proceso mismo de la escritura, todo habla al libro, todo le habla al libro. Entonces, para darte un ejemplo, yo estaba escribiendo Frida y mi amiga me cuenta la historia de Santiago y después llega un amigo que es escritor al aeropuerto y mi amigo me dice, esto de enamorarse es muy duro, ayer me dormí llorando y la almohada amaneció mojada porque debí llorar en sueños y yo decía que se baje porque yo lo estaba llevando al aeropuerto y lo estaba medio consolando, decía que se baje del carro porque yo tengo que tomar notas en la libreta de lo que está diciendo, es cuando todo te habla y yo creo que lo que pasa con la escritura es que cuando estás en modo escritura, el mundo te habla, la gente te habla y alguien te puede contar una historia, porque también pasa mucho, que te cuentan muchas historias. Ah, estás escribiendo, mira lo que me pasó a mí y esa historia no me interesa y puede ser buenísima. Y porque hay una historia que me hace clic, que hay en esa historia que resuena en lo que estoy haciendo y eso siempre es un misterio, pero en este caso era como que yo estaba en modo colegio y las historias que me contaban iban para ese libro y tenían ese destino. Y también siento forma ese libro que fue escrito durante tanto tiempo y fue corregido y revisado tantas veces y que fue objeto de tantas dudas también. ¿Será que esto es lo que yo debo hacer o mejor lo dejo y hago otra cosa? Y todas esas preguntas y como esa certeza de, no, esto es lo que yo quiero escribir, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, es eso, las historias van resonando, algunas tienen que ver con cosas que están, yo creo que adentro de ti y que son, yo creo que el objeto de la escritura, que también es el objeto del deseo. Uno escribe porque necesita aclarar cosas, esclarecer cosas que están en algún lugar. Yo leí El terror de sexto B, no sé, tengo la sensación que habrá sido en quinto y fue una historia que pues me entretuvo, paralelo a eso Roald Dahl, y ahora que lo mencionas, claro, encuentro las conexiones, que no las encontrara antes, sino que ahora se hacen evidentes, ¿no? Uno las sospecha, pero ahora las puede ver con claridad. Y varios de los títulos que mencionabas que te llamaban a ti tanto la atención son libros que nosotras conocimos en nuestra infancia, no solo porque hubiésemos ido a librerías o bibliotecas, que tuvimos la fortuna de tener ambas experiencias, sino que también son autores que conocimos a través de los planes lectores y que hoy en día todavía están ahí. En esta temporada lo hemos mencionado en diferentes momentos, cómo esos libros logran superar esa barrera al tiempo, justamente gracias a estar dentro de un plan lector. Preguntamos, y de pronto hoy tampoco lleguemos a la respuesta final, pero para seguirla preguntando, ¿cómo es que otros libros que se están escribiendo ahora van a entrar en estas listas del canon de la literatura infantil y juvenil? ¿Me preguntas a mí? Sí, pues no, no sé si es, o Sí, sea, sigamos conversando sobre esa pregunta, es que es muy sí, importante que sigamos construyendo ese canon. claro. Em, Pero mira, ahí hay una precisión también interesante. Cuando publicaron El terror de sexto B, que fue en el año 94, en el 94 me gané el premio, lo publicaron primero en Brasil, en una colección que todavía sale en Brasil, que tiene los cuentos separados, porque dijeron en Brasil no leen libros largos, sino cada cuento por separado. Entonces era el día en que no hubo clase, un árbol terminantemente prohibido, así, hasta que hasta hace pocos años lo juntaron. Y digo esto porque tanto en Brasil como aquí, pero sobre todo aquí, no estaba en el plan lector. Alfaguara era una editorial, Alfaguara Infantil, editorial, a la que quisimos mucho y le debemos mucho, pero muchos. Hace poco vino Michi Straufer a Colombia y yo me volví loca y le di las gracias, casi la abrazo, la beso, porque muchos de los libros que ahora están en el plan lector no estaban, eso no existía el plan lector. eh, Existían los libros de Alfaguara infantil y ahí estaban publicados Nostlinger, Roald Dahl, Ligia Boyunga. Llegaban esos libros a las librerías, a Click, circulaban poco. Empezó la colección Torre de Papel, ahí publicaron a Ligia Boyunga después, porque
Ligia Boyunga estaba en Alfaguara Infantil. Entonces ahora como que se ha estigmatizado de cierta forma, como, esos son los libros del Plan Lector, y de hecho los niños dicen, este es el libro que hay que leer en el colegio. Pero eso no era así, era un momento en el que la literatura infantil no tenía ningún lugar, no digo en la escuela, yo digo en Colombia no había un lugar para la literatura infantil. Era un tiempo después del premio ENCA de literatura infantil y era un momento en el que estábamos descubriendo la literatura para niños. Es el momento también de una librería como Espantapájaros, y en esa librería, que es una librería fundada en el 88, esos libros estaban puestos en grande. Eso lo echo mucho de menos en las librerías de ahora, que hacen mucho énfasis en los libros álbum, pero esto de leer a, no sé, a Astrid Lindgren y leer a Nostlinger y leer a Top Johnson y leer, todo eso estaba ahí no estaba todavía metido en un plan lector. De hecho, yo creo que el terror de sexto B lo metieron en un plan lector, puede ser después de, yo creo que a los 10 años pudo haber estado ya en una literatura que empezó a ser objeto de lectura de la escuela, pero la escuela estuvo como muy rezagada y seguía dando de leer cosas muy poco, a mi modo de ver, muy poco interesantes. Esa era también otra pelea con la escuela, porque no están las brujas en un plan, en la lectura de los niños. Eso empezó a pasar después y me parece que es una precisión importante porque claro, ustedes son más jóvenes, yo soy clásica, como lo han dicho, y entonces a veces uno tiende a pensar que las cosas siempre fueron así, ¿no? ¿Cómo entra un libro en un canon o qué es un canon? Que también todas esas cosas son siempre objeto de mucha discusión y espero que sigan siendo y de mucha controversia. Creo que de cierta manera son los lectores los que empiezan a hacer fuerza por un libro y lo siguen pidiendo y lo siguen leyendo. Yo siento que en el caso del terror de sexto B, el libro caló hondo, quizás porque resonaba en los niños y fue una cosa que empezó a pasar en otros países. Empezaron a pedir el libro en otros lugares y bueno, ya después lo metieron en las colecciones del plan lector y eso, pero es siempre un misterio porque un libro sí y otro libro no, y un libro de un mismo autor o un libro más trabajado que otro. Y yo creo que siempre es un misterio y ahí también me parece que tenemos que tener cuidado y estos espacios son importantes para decir eso. Me parece que la narrativa asociada siempre al plan lector o estigmatizada por ser del plan lector o que los niños también empiezan a mirar, estos libros son los que toca leer en el colegio, como que es difícil todo, pues esos son límites muy porosos, como que hay que mirar cada libro en su absoluta individualidad, en su cada libro, y me parece que la narrativa a veces tiende a estar metida como una cosa que toca leer en el colegio. Eso me preocupa mucho. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Y bueno, también está lo que tú dices, los bordes que son muy porosos, porque muchas veces algunos libros logran llegar a sus lectores es porque hacen parte de lo que les piden en el colegio que lean, Ujú. que es ventaja y también es desventaja. Incluso hay algunas editoriales que sacan el mismo título en dos versiones. Uno Ujú. en la versión escolar y otro en la versión de trade que llaman ellos, como una versión más comercial, pero termina siendo el mismo contenido. Entonces, sí, de acuerdo con ese cuestionamiento, Yolanda, y también me llama muchísimo la atención de esta conversación que seguimos tejiendo varios hilos de la historia de la literatura infantil colombiana. Has mencionado espacios, momentos que hemos llegado a conversar en otros episodios, por ejemplo, con Beatriz Robledo, con Janet Chaparro, ellas dos de la primera temporada. Y tengo una duda, Yolanda, y es sobre Espantapájaros. Cuéntame una cosa, ¿la revista Espantapájaros era de tu creación? Es que nosotros, Espantapájaros nació, en realidad Espantapájaros eran Irene Vasco, Carmiña López y Cristina López. Cristina es ilustradora y en ese momento ellas tres se asociaron para la librería.
Y yo había conocido a Irene Vasco en la Fundación Rafael Pombo, igual que a Beatriz Elena Robledo, con la que trabajé en la biblioteca, y descubríamos todos estos libros y no salíamos de nuestro asombro, y fue así como un enamoramiento, descubrir un campo que no existía y que se abría paso, y todo lo que estaba pasando. Y ahí, cuando yo entré a Espantapájaros, porque ellas tres estaban muy metidas en la librería, pero pensaban que hacía falta una idea de como un pedazo de ese proyecto que trabajara con la formación de los niños, y con la formación de lectores, pero no solo, no estoy hablando de nada escolar, estoy hablando de esa fascinación que producía la literatura infantil. Entonces, cómo crear un espacio cultural abierto a padres, a niños, a maestros, a bibliotecarios, y ahí aparecí yo. Irene y yo nos dedicamos a abrir el taller Espantapájaros, que era, digamos, la rama de la formación de lectores y los programas, digamos, de extensión de la librería. Y al mismo tiempo surgió la revista Espantapájaros, y todos estábamos metidos en la revista Espantapájaros, éramos del consejo editorial y discutíamos la revista en el segundo piso de la librería. Y es un momento en el que todo empieza a descubrirse y empezamos a hacer todo a la vez, escribimos, hacemos talleres, trabajamos con maestros, llevamos libros a las escuelas, sobrevivimos, empezamos a publicar, empezamos a encontrarnos con amigos de otros lados, a descubrir a nuestros colegas de América Latina, a ir a congresos, es todo, todo al tiempo. Y en esa revista empezamos todos a publicar. Ahí salió por primera vez Frida antes de que me ganara el premio. Ahí salían las ilustraciones de Alecos, ahí nos reuníamos todos, todos los que escribíamos en ese momento estuvimos ahí, Olga Cuellar, todos estuvimos en esa revista. Duró desafortunadamente poco tiempo, porque sostener una revista es muy difícil, y también era el tiempo del libro de los días, de la agenda para el colegio y las vacaciones, que hacemos Clarisa Ruiz y yo. Entonces esto era un foco de creación, era una cosa, muy intenso, porque tenía un montón de vasos comunicantes alrededor de esa pequeña librería. Fueron surgiendo un montón de cosas, y después lo que fue pasando es que ya la gente se fue cansando, otras se fueron, es difícil mantener un proyecto, y yo me fui quedando ahí, fue llegando otra gente, y el proyecto pues ha cambiado mucho, como sucede con los proyectos en el tiempo. Hablando de paso del tiempo, hace un par de años, justamente en un evento donde promocionabas otro libro tuyo, que extraño que me llame Federico, mencionabas algo que a mí personalmente en ese momento me, me tocó mucho, porque acababa, hacía no muchos años, de leer Pasajera en Tránsito. Y es que mencionabas que uno de tus intereses es, como en tu proyecto como autora, es escribir, no pensando tanto como en esa etiqueta de esto es exclusivo para el aula, esto es exclusivo para el ocio, esto es exclusivo para niños y esto es exclusivo para gente que posee una cédula de ciudadanía, sino que piensas como en poder acompañar a esos lectores. Y esto tiene mucho que ver con lo que nos acabas de mencionar, y es ese interés de formar lectores y acompañarlos, no de formarlos y soltarlos a las aguas llenas de tiburones y ya, sino que también vas y les echas de nuevo el flotador. Y entonces tenemos, pues aparte del terror de Sextoe, un corpus de literatura para niños inmenso, pero luego tenemos también libros para jóvenes, donde está Los años difíciles, y para adultos con Pasajera en Tránsito, y luego está Qué extraño que me llame Federico. A mí eso me llama mucho, mucho la atención, porque es un proyecto, o sea, cuando uno empieza como a coger a Yolanda Reyes, la autora, y la empieza a leer en diferentes momentos, no como una tarea de estudiante de doctorado que compra todo el corpus de un autor, se lo lleva a la casa y lee un libro tras otro, sino que un día le llegó uno y luego a los años otro y así. Ese efecto se ve, o sea, se ve el crecimiento de uno como lector y el tuyo y el cambio tuyo de voz como autora.
Oye, pues me gusta mucho que me digas eso, porque sí, claro, es que si uno se queda instalado en una sola cosa, es el trabajo de escribir es eso, es ir abriendo, es ir iluminando pedacitos. Mira, ahora acabo de terminar un libro que iba a ser una reunión de ponencias que yo había hecho y se volvió como un ejercicio de escritura encima de la escritura. Es un libro de ensayo literario, se llama El Reino de la Posibilidad y son 4 ensayos que hablan de educación, que hablan muchas cosas que yo ya he dicho y de literatura y hablan de mí y hablan de las mujeres y del oficio de escribir y siempre yo siento que es el libro más difícil que estoy escribiendo o que he escrito es el libro que estoy escribiendo ahora y en este momento tengo terror porque porque ayer me mandaron la cubierta y entonces empiezo a decir, no, esto no hay auxilio, cuando salga, ¿qué va a pensar la gente? Les gustará, y es una cosa, y siempre es lo mismo. Entonces creo que así como tú dices que un lector se siente acompañado con un autor que explora mundos distintos o voces distintas, yo también me he sentido muy acompañada y ha sido muy interesante volverme a encontrar lectores del terror de sexto B que han leído Qué raro que me llame Federico o que fueron de los años terribles a Pasajera en Tránsito y sintieron más que esas fronteras, más bien que fronteras, posibilidades de ir de un lado a otro. Y en ese sentido me gusta mucho lo que está pasando en literatura, que yo creo que cada vez está pasando más, que es esa pérdida de bordes, esa celebración de las mezclas, de los extravíos, de lo que no se puede encasillar en un género o en otro, en una edad o en otra. Yo creo que todo eso a mí me hace mucho bien y me ayuda mucho porque yo creo que para mí, no sé para los demás, pero para mí escribir siempre es tener un problema nuevo que me haga temblar del susto, de la emoción y que sea difícil, no sé, que sea difícil para mí, que sea un reto y que no es publicar, es irse abriendo paso, es ir escribiendo encima de lo que uno ya ha escrito. Y gracias por decirme eso de ir creciendo conmigo. Yo también siento que he ido creciendo con los libros que voy escribiendo y que voy moviéndome también con la envuelta en los lectores que me leen, en esa idea de tener lectores también, que son lectores, yo siento que mis lectores son distintos. Te oigo decir eso y digo, sí, porque a veces no sé, no es el lector que va a una librería común y corriente y hace una fila enorme para que alguien que tiene un nombre le firme un libro. Esos no son mis lectores y yo no soy esa escritora tampoco. Yo soy una persona que va por los bordecitos siempre eh, teniendo miedo del paso siguiente y por eso disfrutando el paso siguiente también, abriéndole camino a eso. Entonces, eso me gusta mucho. Yo quisiera recoger con lo que nos estás contando, Yolanda, tu proceso lector, tu proceso de escritora, con una pregunta que tiene que ver también con lo que acabas de mencionar y es con lo que se está publicando en la actualidad. No solo lo que se está publicando, sino cómo rescatar lo entrañable, pensando en estos lectores que ya son de otro siglo, de otros tiempos y un poco rescatando lo que tú también nos decías de es que hay cosas que uno asume porque uno crece con eso, como el plan lector. O sea, yo crecí con plan lector, pero el plan lector es para los años 90, quizás en los colegios, pero antes de eso no existía. Entonces, en esta velocidad y en este vórtice y en esto que estamos, y además incluso en medio de la pandemia, para ti, ¿qué es esencial? O sea, como de alguna forma, ¿qué es eso que hace que un libro valga la pena ser recomendado, valga la pena ser leído? O sea, como qué tips nos puedes dar también para hacer curaduría de libros. Pues yo siento que estoy hablando como escritora más que como otra cosa. Yo siento que un libro que merece ser leído es un libro de alguien en el que tú sientes que hay un esfuerzo por alumbrar una voz, por iluminar una zona y también por construir algo que no es lo que todo el mundo quiere hacer. Y yo creo que eso, a mí, eso es lo que me seduce de los libros. Ese autor que siempre parece que está escribiendo su primer libro, que está haciéndose preguntas que son preguntas auténticas y que no son respuestas al mercado. Cada vez hay cosas más repetidas, incluso en la novedad también, en la repetición de la novedad o de los géneros
que parecen deliberadamente oscuros y que no lo son. Entonces yo que siento cuando voy a buscar un libro, siempre quiero encontrar una voz, quiero encontrar a alguien, un ser humano detrás de lo que está escrito, un ser humano que te seduce porque lo ves ahí, porque es esa voz la que está contándote. Me interesa mucho, por supuesto, que esté bien escrito. En literatura para niños es a veces más difícil encontrar la misma calidad. Creo que lo literario me interesa mucho a mí, pues soy más escritora que otra cosa. Hay propuestas de ilustración hermosísimas y me seduce mucho eso. Sin embargo, no me siento tan seducida por un libro que tenga una ilustración que enmascare cosas, como esas oscuridades deliberadas o que es un libro que parece para niños pero no es, eso tampoco me interesa. Me interesa la autenticidad, me interesa la sencillez, me interesa el trabajo con el lenguaje, eh, la invención de un mundo, la invención de una voz, así te puedo decir, siempre pienso en eso y hay libros que les siguen hablando a los niños en el fondo del corazón, un libro como Donde viven los monstruos, tú lo puedes leer 100 veces y siempre encuentras algo nuevo y es tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo. Entonces eso, no me gustan los libros que parecen oscuros o que se proponen ser oscuros o ser herméticos y que hacen un esfuerzo para hacerlo. Yo creo que la oscuridad está en contraste con la luz y a veces el autor no sabe que está diciendo cosas y eso también es interesante, que haya capas que el autor no se propuso explícitamente construirlas, sino que están ahí. Yolanda, ha sido una conversación muy, muy rica porque has traído elementos que hemos conversado a lo largo de esta temporada que nos siguen cuestionando. Nuestra intención nunca fue, a lo largo de estos meses, fue como responder qué es un canon, qué es el clásico, porque ahí lo mencionabas, hay que seguir cuestionando esto, preguntándonos constantemente y reconocer que somos los lectores quienes finalmente pues marcamos un poco la pauta. Para quienes este es su primer encuentro con Yolanda Reyes, queremos contarles que Yolanda no solo es autora de libros para niños, jóvenes y adultos, sino que también ha participado a lo largo de las últimas décadas en muchísimos proyectos, entre ellos el taller Espantapájaros, del cual es directora y del cual hablamos un poco acá, que es jardín, librería, centro de formación, pero también Yolanda ha participado en diferentes momentos en la propuesta y ejecución de políticas públicas para la primera infancia en Colombia, para el fomento de la lectura, también tiene una columna en El Tiempo y es una persona que está a lo largo y ancho del panorama de la literatura colombiana, y ahí no digo literatura infantil y juvenil porque creo que está en ese gran espacio que es la literatura, que es lo que nos reúne a nosotras cada capítulo tras capítulo. Yolanda, muchísimas gracias por conversar con nosotras. Ha sido una tarde gratificante y esperamos pues que hayas disfrutado también estar debajo de este paraguas de historias. Ay, sí, yo fui muy, muy, muy feliz. De verdad que sí. Gracias, Marcela, gracias, Zuli, gracias, Lina, y gracias a todos los que nos oyen. Y no, muy feliz. Estos son los espacios que hacen que el, escribir tenga muchísimo sentido. Y muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy bien, conté muchas cosas de las que no me acordaba o que no sabía ni siquiera que iba a contar. Y gracias a todo lo que ustedes dijeron, me sentí muy inspirada y muy acogida y agradezco muchísimo que exista este espacio. De verdad, que sí, que siga existiendo y larga vida para el paraguas. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, un abrazo para todas. A continuación, los invitamos a escuchar la radiografía lectora de este capítulo. Hola, hola a toda la audiencia de El Paraguas. Mi nombre es María Cristina Celis y yo soy docente de lengua castellana en básica primaria. Hoy vengo a hablarles acerca del terror de sexto E de Yolanda Reyes. Es un libro fantástico que desde el primer capítulo, desde el primer cuento, ya nos hace una invitación muy interesante para los chicos, sobre todo cuando dice, estas historias del colegio no son así. Sucedieron hace muy poco tiempo en lugares muy cercanos y me las contaron
Alumnos que tienen la memoria nuevecita, porque poco la han gastado en aprenderse los accidentes geográficos o los ríos más largos del mundo. Este libro, yo les cuento, lo conocí ya grande y lo conocí además siendo profesora. Y me ha encantado, me parece maravilloso. Este es uno de esos libros que yo les recomiendo a mis estudiantes y que leemos también cuando están terminando 5º grado, porque es ese momento de cierre de la primaria en el cual empiezan a explorar un mundo nuevo de emociones por su etapa de desarrollo y quieren hacer nuevas cosas. Y el terror de sexto B nos permite explorar esos cambios en ellos que son tan difíciles a veces de nombrar. Muy invitados todos a leer este libro y también a escuchar El Paraguas. Un abrazo. Les agradecemos por acompañarnos hasta el final del capítulo. El Paraguas Podcast tendrá unas pequeñas vacaciones para celebrar el final de su segunda temporada. Nos volveremos a escuchar en septiembre. Mientras tanto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y Facebook como El Paraguas Podcast. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elparaguaspodcast@gmail.com.